nuevamente a su serie Lenguajes Poéticos para la Formación. Hoy estamos en la segunda parte de Literatura, Lenguajes Poéticos y Poesía. Y ya hemos comentado acerca de la poesía, que no hay que confundir poesía con poema. El poema es una materialización de lo que podría ser un lenguaje poético, pero hay algunos poemas que en el fondo no son poemas porque carecen precisamente de la esencia, de la pureza, de la limpieza del lenguaje, de la profundidad del sentimiento, de la poesía y del lenguaje poético. Octavio Paz señala y establece esta distinción en relación precisamente a poema, poesía. Por poesía, decíamos la vez pasada, nos referimos precisamente a la estructura de un lenguaje que profundiza en los sentimientos, los pensamientos, las ideas, pero que juega precisamente con ese lenguaje y se vuelve inacible porque tiene un carácter simbólico. Por ejemplo, no sé si recuerden el inicio de la novela 100 años de soledad. El narrador escribe: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó por fin a conocer el hielo. Macondo, y ya se sigue y habla de las piedras que parecían huevos de dinosaurios. Este lenguaje es poético, este inicio es poético. Uno, la imagen precisamente de cómo en el momento del fusilamiento puede acordarse alguien, además un militar, alguien que ha vivido la guerra, la sangre, que ha matado gente, que ha visto morir gente, sentir en ese momento, vivir en ese momento, el recuerdo de cuando el padre lo llevó por fin a conocer el hielo. Esa imagen es poética, porque precisamente nos muestra un contraste. El contraste entre una situación trágica de muerte, de violencia, y un recuerdo infantil de cariño, de afecto, por un padre que, como vemos en la novela, como los padres de aquellas generaciones, era duro, era de carácter fuerte. Entonces recordar que el padre lo lleva por fin a conocer el hielo, acordarse de eso, es una imagen poética. Pero también el mismo lenguaje utilizado. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ¿notan la estructura? Es una estructura que podría decirse de otra manera. Coloquialmente podríamos decir, cuando lo estaban fusilando se acordó de cuando fue con su papá a ver el hielo. No, estructura toda una idea para generar una imagen y que en el momento preciso estemos viendo al coronel frente al pelotón, acordándose de aquello y quizás sonriendo. No nos dice nada de eso, pero precisamente la imagen poética alude a eso. Hay un intertexto en el poema, en el lenguaje poético. No solo es lo que se dice, sino lo que no se dice, sobre cómo se dice, porque a partir de eso es que viene la interpretación. Esa es la ventaja del lenguaje poético, que nos abre la imaginación, la creatividad, nos hace ver que las palabras tienen múltiples sentidos y significados que nos pueden conducir a realidades diferentes, como ya habíamos visto, mundos hermosos, como dice Gastón Bachelard, ¿no? Y en ese sentido, el lenguaje poético es que va adquiriendo un valor fundamental en la formación de las personas. Uno, recupera el carácter simbólico del lenguaje. Lichtenberg, un filósofo alemán del siglo XVIII, contemporáneo de Kant, decía: no es que los oráculos hayan dejado de hablarle a los hombres, son los hombres los que han dejado de comprender los oráculos. ¿Por qué? Porque perdimos el carácter simbólico del lenguaje. Nuestro lenguaje se está haciendo cada vez más utilitario y pragmático, y con las nuevas tecnologías bastante corto en cuanto a la posibilidad de expresión. Entonces, la poesía, el lenguaje poético nos permite recuperar el carácter simbólico del lenguaje. Dos, la memoria. Es más fácil recordar mediante la poesía porque tiene un ritmo y tiene rima. Y esto posibilita el recordar. Si nosotros, como docentes, por ejemplo, les pidiéramos a los alumnos recordar,
sería más fácil que recordaran estableciendo versos o canciones, por llamarlo de otra manera, ¿no? Párrafos, parágrafos, versos, etcétera, que fueran rimados y rítmicos. Por eso también nos grabamos más fácilmente las canciones. Por eso la mercadotecnia utiliza mucho esa musicalidad rítmica para que nos acordemos de un producto. Sí, la poesía entonces apuntala la memoria, la fortalece y ayuda a que el cerebro, la mente esté constantemente trabajando, recordando, estableciendo relaciones entre significados de palabras, etcétera, ¿no? Tercero, al darnos la posibilidad de manifestar las emociones, nos hace que la energía interior fluya y reduzca la violencia. Hay varias investigaciones sobre literatura, lenguaje poético, sobre experiencias con alumnos de barrios, de colonias populares, de sectores marginados, que leen, estudian poesía, la analizan, la escriben y su vida empieza a cambiar. No su contexto, el contexto sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la interioridad de la persona y por tanto su vida. Empieza a ver el mundo de otra manera y logra escapar a las adicciones, a la violencia, etc. Pero también hay investigaciones que nos muestran, y esa es otra característica básica de la poesía, que la comunicación de sentimientos reduce la violencia. Hay estudios particulares que muestran cómo las familias que todavía conservan la tradición de platicar, hay menos violencia en ellas. Y ustedes recordarán cuando años hace los abuelos, los papás, todavía vivíamos una sociedad más tranquila, no corríamos tanto, etcétera, y nos dábamos tiempo de hacer sobremesa, sobre todo los fines de semana. O llegábamos de la escuela a comer juntos, y en la comida y la sobremesa platicábamos cómo te fue, qué tal pasó, y yo recuerdo a mis hermanas platicando con mi madre de los novios, mis hermanos de las novias, en fin, y mi papá comentando cuestiones del trabajo, y se hacía una armonía. Bien, la sociedad moderna, que nos metió en un ritmo precisamente de velocidad en el tiempo, de querer hacer muchas cosas, ¿no? De vivir lejos del trabajo, de convivir poco al interior de las familias, de casi no tener hijos, tener uno o dos máximo, reduce la comunicación por todos esos factores, por el tiempo, por la cantidad de personas asistentes, etc. Hoy hay más violencia precisamente porque hay menos comunicación. Dijéramos que es como un express. Los sentimientos se contienen porque no se expresan. Llega el momento en que cuando se expresan explosivamente. O una alegría exacerbada o una violencia también exacerbada. Entonces, a todo ello contribuye la poesía y el lenguaje poético. Por eso es que hablamos aquí tanto de la importancia para la formación de la recuperación de ese lenguaje poético. Voy a recitarles algunos poemas y fragmentos de poemas. Primero, quizás vale la pena recordar, en este sentido de los lenguajes poéticos, aquello que comenté la vez anterior, en el que coinciden Borges, Octavio Paz, Elsa Cross y grandes analistas de la poesía y escritores de poemas, que al inicio de la comunicación humana por medio del lenguaje, la forma del verso era lo que predominaba. Es decir, las culturas orales, al desarrollar el lenguaje, se comunicaban a partir de versos. ¿Por qué? Porque el verso, insisto, posibilita la memoria, el recordar y el transmitir mensajes de tal manera que sean más comprensibles. Tenemos entonces que en las culturas orales, la Ilíada, la Odisea, las Mil y una Noches, la misma Biblia y tantos otros textos hoy ya publicados, ya escritos, ya editados, eran orales y la gente los recordaba. ¿Sí? Bueno, en la Biblia encontramos precisamente el Cantar de los Cantares de Salomón. Y empieza así, dice: la esposa y las hijas de Jerusalén. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos,
Tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. También ya habíamos aludido a la idea de cómo la poesía, el erotismo y la mística están interconectados. El erotismo como la expresión del cuerpo que entra en contacto con el mundo, con otro cuerpo, incluso en un mundo fetichizado como el moderno, con los objetos, se erotiza, establece una relación erótica. Bueno, ese erotismo tiene que ver con las sensaciones, las percepciones de ese cuerpo. Cuando ese cuerpo entra en contacto con el lenguaje poético, la forma de erotización lleva al misticismo, a la mística. Y encontramos muchos poetas mexicanos, mexicanas, el Cantar de los Cantares mismo, como esa mezcla de erotismo, misticismo y poesía, en donde el cuerpo erotizado y espiritualizado a partir del lenguaje poético se eleva espiritualmente hasta alcanzar los niveles de lo que llamaríamos la divinidad. Y esto no significa la creencia en un Dios, esto es muy importante. Es el espíritu humano que se realza a partir precisamente de nuevas percepciones y sensibilidades. Por eso en el Cantar de los Cantares alude precisamente a las hijas de Salomón, pero después habla de la esposa, del esposo, y si ustedes recuerdan ese Cantar de los Cantares, hay toda una relación erótica mística ahí en donde se habla de Dios, pero al mismo tiempo se habla de la mujer concreta, de carne y hueso, y se habla del hombre concreto y de carne y hueso. Esto lo vamos a encontrar, insisto, en muchos, muchos poemas mexicanos. De hecho, San Juan de la Cruz y Teresa de la Cruz fueron dos religiosos contemporáneos que escribieron muchos poemas místicos, eróticos. En México tenemos a José Luis Ojeda, un sacerdote católico, que escribió también poemas. Y uno de sus poemas dice así: no te arrepientas del amor que diste. Él es indefectible por esencia. Espéralo al compás de una cadencia, espéralo y vendrá cuando estés triste. Imagínense esa sensación de que el amor que diste vendrá cuando estés triste. La soledad desaparece, la compañía está ahí, sentimos la presencia. Puede ser la presencia de un otro, una otra, puede ser la presencia de la divinidad. Puede ser la presencia del universo, de las fuerzas cósmicas, de la energía. Puede ser precisamente porque creamos en lo que creamos, establecemos una conexión con eso que creemos. Y a partir de ello llega una esperanza también. Entonces, la poesía abre todas esas posibilidades. La poesía nos conduce por nuevos significados, decía, por simbolismo, y entonces nos hace ver el mundo de otra manera. Empezamos a observar la naturaleza, los animales, de otra manera. Como decía, en México tenemos grandes poetas, Javier Villaurrutia, Elías Nandino, Efraín Huerta, Concha Urquiza, Lupita Amor, que escribieron grandes poemas, Octavio Paz, Elsa Cross, que muestran precisamente cómo mirar el mundo desde otro lugar, con otros ojos. El mismo mundo que tenemos con otros ojos. Y a partir de eso generamos una nueva interpretación. Nos colocamos de otra manera frente a aquello que vemos. Entonces, recordarán también que ya había en la primera parte del programa había comentado que Nietzsche decía que decir mundo es ya una interpretación. Bueno, cuando nos paramos frente al mundo, ¿de qué manera interpreto los gestos, las palabras, las actitudes del otro? Yo puedo ver que una persona sonríe o se ríe y puedo pensar, está alegre, está contento, pero también podría pensar, se está riendo de mí, se está burlando. ¿Sí? ¿Qué interpretación prefiero? ¿Por cuál me voy? Porque la de se ríe de mí me lleva al enojo, a la ira, quizás hasta quererme ir a desquitar por algo que yo pienso que está pasando y que no sucede. Pero si pienso, está feliz, está contento, qué gusto me da, ojalá yo pudiera sonreír como él, el camino que abro es otro.
Y es cuestión de interpretación. A eso nos referimos precisamente. El lenguaje poético, al abrir las posibilidades simbólicas del lenguaje mismo, nos conduce a diferentes interpretaciones. Y es ahí donde se abre la posibilidad de la esperanza. Decía Eduardo Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. No existe el mundo perfecto, no existe el paraíso, pero creer en él nos hace caminar. Para eso han existido las utopías en el mundo. Para eso existen las ideas esperanzadoras. Pita Amor escribió este poema, leo el segundo verso. Quiebras la luz en pedazos, acometes a la aurora. Todo se vuelve demora por tus altos cielos rasos. Abrazas tú entre tus brazos solo el vacío hora tras hora. El mundo en tu imagen llora, una atmósfera a balazos. Dejas pólvora esparcida por tu alcoba dividida, por tu alcoba lapidaria, tan blanca, tan estatuaria. Lloras humo solitario y es de nieve tu calvario. Vemos aquí que al hablar del lenguaje poético y lo simbólico, no nos referimos solo a sentimientos bonitos, entre comillas. No, están todas las emociones presentes, el enojo, la ira, la alegría, el asco, la repulsión, porque eso es el mundo. Y eso es parte fundamental de la comprensión que la poesía nos hace. El mundo no es blanco o negro, el mundo es multicolor. Y a partir de eso es que las diferentes interpretaciones pueden adquirir determinados matices. Voy a terminar con algunos poemas que son de mi autoría, uno que me gusta mucho. Dice, palabra que llama. Escribir la palabra precisa, la faltante, la que genera llama, la que te llama. Decir que me llamas, que tus palabras crean llamas. Una palabra que llama, un sonido se escucha. La palabra llama se apaga, paga con creces su lucha. Lucha de pensares y sentires que se abrazan mutuamente y se repelen. Abrazo que acalora y enciende, repulsión que enfría y trasciende. Llamas para decir tu palabra, acallas para obligar tu escucha. Irrumpes mi tiempo con gritos, inundas de signos mi espacio. Y callo, me mantengo en la zozobra, exploso en llanto de impotencia y rabia. Acepto tu palabra y siento tu obra. Temores ocultos en el abismo de tu labia. Vacío que llena el abismo con su eco, separa tu vida de la mía. Con signos apalabrados llenamos, con silencio silencioso sentimos. La palabra llama se apaga, fuegos fatuos extintos. La idea del silencio es fundamental también en la comprensión del lenguaje poético. Así como entre las palabras hay hipertexto, como le llaman los lingüistas, los especialistas, hay significados ocultos, también hay silencios. Y esos silencios también comunican. La poesía entonces recupera en el ritmo y la rima el ritmo cósmico. La rima que hace precisamente que se enlacen sentimientos, sentires, emociones. Hasta que llegue el momento del silencio que establece pautas para ese ritmo. Porque no todo es velocidad y movimiento. Cuando comprendemos la importancia del silencio en la poesía, en la música, nos damos cuenta de lo acelerado que vivimos el mundo. Porque no nos damos tiempo para tener silencio en nuestras vidas, para pensar y rumiar las ideas, como decía Nietzsche, para dejar sentir y aflorar sentires. Como que sentimos que todo es rápido. El besar, el disfrutar, el beber. No. La vida requiere esa calma, esa tranquilidad, de un ritmo que establece silencios, vacíos, momentos de quietud y de serenidad. Gracias. Buenas tardes.